Nos habéis pedido muchísimo que volviésemos a hablar del mindfulness, nos habéis pedido muchísimo que volviésemos a hablar sobre educación, entonces hemos metido eso en una coctelera y cómo podíamos hablar de otra cosa que no fuera este podcast en el que hablamos sobre el mindfulness en la educación. Bienvenido. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. ¿Cómo estás, Dafne? Bienvenida. Pues como siempre, un placer. Aquí, pasando el ratito contigo, más cerca hoy. Hoy voy a poner un poquito en ambiente, porque tenemos muchas novedades. Ya no solo es esta combinación maravillosa de la educación y el mindfulness, es que tenemos un invitado muy especial al que vamos a presentar ahora. Es un formato muy especial, por lo que vais a ver, porque es una conexión diferente. Y vamos a probar a ver qué tal sale. Es la primera vez. Fenomenal. Es la primera vez. Voy lo primero a introducir a nuestro súper invitado, que es Ricardo Arguís. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, estupendamente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, teníamos muchas ganas de tenerte. No sé si nos estarás tú escuchando a través de Spotify, si estarás a través de YouTube, pero verás que hoy estamos Dafne y yo aquí en este estudio que nos montamos todas las semanas para hacer el podcast, y Ricardo no está, pero Ricardo está a través de la maravillosa tecnología que, bueno, nos ha dado algún problema antes de empezar, pero hemos dicho, no se nos va a poner nada de por medio y vamos a tener a Ricardo aquí como sea. Así que Ricardo está al otro lado, estamos a través de una videollamada. Entonces, para las personas que nos estéis viendo a través de YouTube, veréis que vamos a mirar todo el rato aquí debajo porque tenemos un ordenador con la pantalla de Ricardo para poder verle, aunque no le tengamos aquí, que sea también, bueno, pues parte... Como si estuviera presente. Eso es, parte de todo esto. ¿Y por qué Ricardo Arguís? Pues teníamos muchas ganas de que fuera él y no podía ser otra persona. Voy a presentarte un poco, Ricardo, ¿vale? Porque yo sé que la gente te conoce, pero para aquellos que no tengan tu super currículum, que he estado leyendo para prepararme y he dicho, voy a tener que acortar porque es largo y esa gran experiencia que tienes. Mira, es profesor de educación especial, psicólogo y doctor en educación. Y tiene una trayectoria, por lo que he estado viendo, Ricardo, de más de 30 años en el ámbito educativo, en el que has ido alternando los periodos como profesor en el aula y otras etapas de asesor y formador al profesorado. ¿Es así? Sí, eso es, sí. Además, bueno, vamos a hablar de ellos porque Ricardo es el creador del programa Aulas Felices, que es uno de los programas educativos basados en el mindfulness con más prestigio en el mundo. Y además lo voy a decir así porque es un orgullo poder tenerte en este podcast y por eso habíamos pensado en ti. Así que voy a ir al meollo de la cuestión porque creo que hoy vamos a tener para dar mucho. Como decimos, Ricardo ha creado un equipo que se llama SATI, que se dedica al estudio y a la promoción de la psicología positiva aplicada en la educación, que ha sido el encargado de diseñar y validar este programa de Aulas Felices. Ricardo, en este caso, ¿qué necesidades visteis que no estaban cubiertas que ahora sí que cubrís con este programa? Bueno, cuando mi equipo y yo empezamos a investigar sobre el tema, sería en torno al año 2008, pues vimos que en psicología positiva había ya bastantes cosas hechas, pero no tanto en el terreno educativo, donde faltaban programas, experiencias y sobre todo en lengua española. Entonces, allá por el año 2008, empezamos a analizar qué experiencias estaban aplicando la psicología positiva en el terreno de la educación y vimos que lo que había pues eran experiencias, por supuesto en español no había nada, las experiencias que veíamos en inglés o en otros idiomas eran muy puntuales, tocaban solamente etapas muy concretas como la educación infantil o la educación primaria o la educación secundaria, pero no había un panorama amplio sobre cómo trabajar la educación desde la psicología positiva. Como no veíamos nada que nos gustara, mis compañeras y yo decidimos crear un programa propio que fue Aulas Felices y así nació. En octubre de 2010 fue cuando lanzamos por internet de modo totalmente gratuito y altruista nuestro programa y en noviembre de 2012 el programa ya se publicó en internet definitivo y con más actividades para trabajar en las aulas. Y bueno, pues realmente obedecía a esa necesidad en ese momento, que no había programas, ni mucho menos en español, aplicando la psicología positiva a la educación. Eso que hoy llamamos educación positiva.
Ya lo has dicho tú, pero yo lo recalco, que es un programa totalmente abierto, habéis decidido que sea algo de forma totalmente altruista, pero para todas aquellas personas que a lo mejor no conozcan más a fondo Aulas Felices, ¿nos podrías dar un ejemplo, algo concreto exactamente cómo trabajáis, en qué trabajáis? Sí, bueno, el programa es una combinación de dos ejes fundamentales. Uno es la atención plena o mindfulness y el otro es el trabajo sobre fortalezas personales. Lo que pretendemos con este doble trabajo es crear un modelo de personalidad en nuestros alumnos sólido, estable, de forma que la felicidad no dependa tanto de circunstancias aleatorias exteriores, sino que los propios alumnos y también el profesorado y las familias tengamos resortes, tengamos herramientas para crear la felicidad desde nuestra propia actividad. Para ello, en nuestro programa, que como decía se puede descargar de modo gratuito a través de internet, pues encontraréis más de 300 actividades donde vamos combinando sesiones de atención plena con el trabajo en fortalezas personales. Y de esa manera pues intentamos crear ese modelo de personalidad sólido, estable, que haga que la felicidad sea un referente más dependiente de nuestro interior y no tanto de circunstancias exteriores, aleatorias. Vamos a compartir, hola Ricardo, que ya es la primera vez que intervengo y hablo contigo, vamos a compartir dentro de la información, Sí. por supuesto, el link para que puedan acceder al programa, que ya desde este momento digo que tiene una riqueza inmensa. Es bueno, pues una maravilla el poder disponer en un documento de no solo la fundamentación que tiene el programa, sino de todos los ejercicios descritos para que el docente tenga todo ese trabajo hecho a la hora de querer ponerlo en marcha en el aula. Entonces es de verdad para coger y tomarse unas horitas de apreciación y poder, bueno, pues dedicárselas a ese documento para ir cogiendo ideas. A lo mejor pues uno no tiene la posibilidad o la libertad de aplicar todo el programa, ¿no? Todo el currículo, pero sí que se puede iniciar escogiendo algunas de las fortalezas que dentro de su grupo pues considere que pueden ser mejores y desde ahí hacer algunas prácticas, ¿no? Para ir tomando contacto con el programa y ir viendo los beneficios que supone el trabajar desde las fortalezas. O sea que de verdad es un documento riquísimo y además ahora también creo que está en inglés. Si no tengo mal la información, Ricardo, también lo habéis traducido. Así que yo ahí veo que tenéis ya ahí solo para investigar y desarrollar la fortaleza de la curiosidad y de la apreciación muchísima información, pero también vamos a tener el espacio luego al final en el ejercicio, porque en todos los podcasts, aparte de unas claves, tenemos un ejercicio, vamos a ver en detalle uno de los ejercicios del programa, Eva, así que ahí también vamos a tener un ejemplo real. Eso es, bueno, Dafne ya nos ha adelantado que el ejercicio lo trae ella, vamos a ver bueno, cuál no, es. Lo trae Ricardo, yo lo voy a leer. Eso es, lo trae Ricardo, pero ella lo ha seleccionado, que a mí eso me gusta porque yo muchas veces, desde mi punto de vista en el que siempre estoy aprendiendo y que disfruto tantísimo, tanto de Dafne, de Rebeca y de invitados como en este caso hoy de Ricardo, que me he estado leyendo un montón de cosas, pero que Dafne y todos los profesionales validéis y en este caso tú hables así de bien, como tiene que ser, claro de este programa de Aulas Felices, para que todos los que nos estéis escuchando sepáis que es algo muy poderoso que podáis tener en vuestras manos. En este caso, Dafne, ya hemos hablado mucho del mindfulness muchas veces. Creo que no tanto como nos gustaría ni tanto como la gente nos lo pide, porque hay mucho ahí detrás. Sí. Pero en este caso, ¿cuáles son los beneficios que sí que se han observado tanto en el ámbito educativo como en las aulas? A ver, así de forma un poco general, ¿no? Y hablando de diferentes estudios, los beneficios que se observan sobre todo tienen que ver con el entrenamiento de la atención, ¿no? Que es algo, como tú sabrás, Ricardo, muy solicitado, el que los alumnos puedan comenzar a desarrollar esa habilidad en la que sostener su atención durante un tiempo más prolongado ante determinados estímulos para que eso favorezca la concentración y también la memoria y otros procesos psicológicos que son necesarios para el aprendizaje. Entonces, esa parte nos permite, pues con algunas actividades que encima son agradables y divertidas, poder entrenar esa habilidad. ¿Vale? Luego también todo esto nos permite regular la emoción y la conducta. Porque contra más atención plena desarrollamos, más observamos, ¿no? Nuestro interior, más conscientes somos de lo que nos está ocurriendo y entonces eso puede ser una materia de trabajo.
en la forma en que luego pues, podemos trabajar esa inteligencia emocional dándole nombre a lo que nos ocurre, encontrando cuál es el significado, ¿no? La función de eso que estamos experimentando y desde ahí entonces decidiendo qué reacción, ¿no? Modulando la conducta, queremos tener ante eso que hemos sentido. O sea que también sirve para eso. Y para mí otra de las consecuencias o efectos que se están observando últimamente que me parece muy poderosa es la compasión. Porque no solamente es que la atención plena nos permita dirigir la atención hacia uno mismo, ¿no? Hacia nuestros propios procesos, estados, sino que también eso, cuando ya está un poquito más avanzado, nos permite ser conscientes de lo que está sucediendo fuera de nosotros. Y también de qué efectos tiene lo que yo hago sobre los demás. Importantísimo. Y desde ahí otra vez regular mi conducta. No solo desarrollo esa capacidad para identificar y a lo mejor ser empático, sino que puedo incluso desarrollar esa compasión sintiendo el sufrimiento que el otro sufre, lo cual ya es un regulador de la conducta. O sea que este tipo de programas para mí es como muy completo porque permite no solamente pues, el trabajar aspectos más cognitivos de atención, sino también aspectos emocionales y conductuales. Ricardo, como hoy es diferente y te tenemos aquí en remoto a través de videollamada, yo, si quieres añadir algo, porque no lo sé si lo sabes, pero normalmente les restrinjo mucho el tiempo a Dafne y a la gente que viene aquí porque nos enrollamos mucho, pero como íbamos bien de tiempo y eres un invitado muy especial, no sé si quieres añadir algo a la pregunta que le he hecho a Dafne. Sí, bueno, hay una revisión muy interesante sobre los efectos de mindfulness o atención plena en niños y adolescentes. Es una revisión que realizaron hace unos años Javier García Campayo junto con otros autores. Está en un libro de Alianza Editorial que se llama Mindfulness y Bienestar en Educación. Y en uno de estos capítulos, estos autores revisan cuál es el estado de la cuestión. Un poco la conclusión es que con adultos sabemos realmente lo que pasa, hay muchos más estudios, pero en el caso de niños y adolescentes no tenemos tantas pruebas científicas. De momento los datos, a través de diversas revisiones y metaanálisis que se han realizado, pues dicen que la atención plena es una vía prometedora para potenciar en niños y adolescentes varias cosas. Lo que hemos visto concretamente pues es que mejora la autorregulación de las emociones, también la regulación de la atención. Hay mejoras en el comportamiento social y también una mejora general en el bienestar psicológico. La conclusión de los autores en este campo es que se requieren todavía muchas más investigaciones con niños y adolescentes, que hay que superar las limitaciones de los estudios actuales. Hacen falta, por ejemplo, más ensayos controlados aleatorizados, grupos de control adecuados, estudios cualitativos complementarios y no solo estudios cuantitativos, un seguimiento mayor a largo plazo, mejorar los instrumentos de medida, tener en cuenta muestras más amplias, pero bueno, lo que estamos viendo es que realmente es prometedor y que es una vía importante para ir introduciendo en el terreno educativo, mindfulness en educación. Qué bueno. Ricardo, ahora te voy a hacer a lo mejor la pregunta más difícil, porque esto es como preguntarle... Esta no va a venir en los libros. No, esta es como preguntarle a un padre a qué hijo quiere más, creo que no está muy bien vista. Pero de todas las experiencias que tú has vivido con este programa y de toda tu experiencia, tantos años en las aulas, si tuvieras que elegir una, si te podemos pedir como un momento o algo que te haya marcado en todo este tiempo, ¿cuál sería? Bueno, experiencias concretas, podría contar muchas. Bueno, voy a contar una anécdota que me gusta contar, referida precisamente a esa parte del programa Aulas Felices que es Mindfulness. Una vez llegó una madre a un colegio de una de mis compañeras, una de las autoras de Aulas Felices, y llegó y le dijo: mira, Ana, no sé qué habéis hecho últimamente en clase, pero te voy a felicitar. Y le contó esta historia. Resulta que su niña... Perdón, es una niña de 5 años, tenía 5 años entonces, y dice: mira, estábamos el otro día, el sábado, en casa, yo estaba un poco nerviosa porque tenía muchas cosas que hacer, y de repente mi niña, con sus 5 añitos, estaba sentada en la alfombra jugando con sus muñecos, y de repente me mira y me dice: mamá, ¿estás nerviosa? ¿Por qué no te sientas conmigo y hacemos respiración diafragmática? Y la madre nos dice: mira, se me cayó el plumero de la mano que estaba limpiando el polvo. Dice, me senté con ella, me cogió de la mano y me dijo: mira, mamá, pon las manos sobre el abdomen y vamos a respirar.
y estuvimos respirando ahí un ratito y al final mi hija me dice, pues esto, mamá, es algo que puedes hacer una mañana de un sábado cuando estás nerviosa. Ay, por favor. Fijaros qué cosa más curiosa, pero realmente impactante y resume bastante lo que pretendemos en mindfulness y en educación positiva y con nuestro programa Aulas Felices. Algo que se había practicado pues simplemente durante 5 o 6 sesiones, llevaban practicando esto en la escuela, se había convertido en un estilo de vida para esa niña. Había sido capaz de integrarlo en su vida cotidiana, pero también para ayudar a otra persona adulta, en este caso a su madre. Esto es lo que pretendemos con todas estas prácticas que llevamos a la escuela. No solamente que se queden como una práctica simple, una práctica más que está ahí, sino que además se incorporen a la vida diaria y que sean capaces de modificar para bien e incrementar nuestro bienestar en nosotros mismos y en las personas que nos rodean. Aquí, si me permites, Eva, hay un apunte que quiero hacer, y es que muchas veces alumnos nuestros nos han manifestado lo complejo que es el poner en marcha algo distinto en un cole que a lo mejor pues lleva una tradición, ¿no? Y que a veces pues hay resistencias a diferentes iniciativas que pueden ser más innovadoras, pero que no se sabe si funcionan, y pues también cuántos recursos hay que invertir para que esto finalmente dé sus frutos. Y recojo un poco el comentario que acabas de hacer, Ricardo, que a veces no hace falta tampoco que sean muchas horas de formación ni muchas prácticas las que se deban realizar, sino que podemos empezar poco a poco, ir pues haciendo algunos ejercicios o algunas horas específicas que vayamos introduciendo, algunos ejercicios concretos, y con eso ya ir percibiendo el cambio, porque no hace falta de verdad que haya una clase todos los miércoles de 1 hora de mindfulness o de yoga para que estos efectos se vean, no hace falta. Entonces, que sepan todos los docentes que tienen ganas o tienen motivación por ir introduciendo estos cambios, que se puede hacer poco a poco, y que además, si necesitan asesoría o desde tu experiencia cualquier consejo sobre cómo poder implantarlo, pues que ahí estáis, porque sois de carne y hueso, vosotros tenéis ya muchos años de implantación dentro de vuestros colegios y podéis decirles las cosas que también os ha costado más, las que os ha resultado más sencillo, ¿no? Y cómo lo habéis hecho al fin y al cabo, cómo lo habéis llevado al terreno. Así que aquí tenemos su contacto. De hecho, bueno, como bien ha dicho Dafne antes, vamos a dejar toda la información web para que podáis acceder al programa, para que podáis conocer un poquito más a Ricardo y al resto de las personas que conforman Aulas Felices, para que tengáis toda la información. Pero te has adelantado, Dafne, porque justo le iba a pedir a Ricardo que hoy le hemos dejado a él el privilegio de hacernos las claves, que es esa parte más práctica, Ricardo, que ya te comentamos, que te íbamos a dejar a ti. En este caso, queríamos que las claves fuesen un poquito tras tu opinión y esa experiencia. ¿Cómo podrían las personas empezar a poner en práctica el mindfulness en las aulas? Un poquito lo que comentaba Dafne. ¿Cómo empezaríamos? Bueno, pues podríamos hablar de 3 claves. La primera de todas es práctica personal. No se puede pretender trabajar mindfulness en las aulas si uno previamente no lo ha trabajado en sí mismo. Uh-huh. Entonces, tampoco es necesaria una formación muy exhaustiva o tener un doctorado en mindfulness, pero sí tener el serio propósito, el intento de practicarlo. Siempre que queramos practicar cualquier ejercicio, hay que practicarlo antes nosotros solos en casa para ver qué dificultades va a haber. La segunda idea importante sería, bueno, pues no tener miedo. No hay varitas mágicas, no hay fórmulas milagrosas, pero esto es realmente pues, probar por ensayo y error, adaptarse a las necesidades de cada grupo de alumnos, que son diferentes siempre. Bueno, pues ir viendo, ir probando, ir planteando experiencias. Y bueno, sobre todo eso, esa segunda clave para mí importante, que es no tener miedo y lanzarse a trabajar. Y la tercera me parece muy importante, y en esto Aulas Felices es un buen precedente, es que la práctica de atención plena no puede ir sola, necesita algo más, que es lo que nosotros llamamos el trabajo en fortalezas personales. Porque la atención plena nos da pues, un modelo de persona consciente, atento, sólido, pero a partir de ahí hay que construir. Y eso es lo que nos da el modelo de fortalezas personales. Nosotros nos hemos basado en el modelo de VIA de Peterson y Seligman, que se puede consultar en nuestro programa, y pretendemos, con la base que nos da la atención plena,
ir desarrollando rasgos de personalidad, rasgos del carácter o fortalezas en los alumnos que nos permitan seguir creciendo. En resumidas cuentas, pues, perdón, serían esas 3 claves: el practicar previamente nosotros, no tener miedo, lanzarse a la aventura y complementar el trabajo en atención plena con fortalezas. Sí, señor. Pues muy bien resumido. Mira, se lo hemos dejado a Ricardo. Muy bien hecho. Ahora Dafne va a coger del programa de Aulas Felices, coge el testigo con un ejercicio. Con tu permiso, Ricardo, por supuesto. Para que un poco la persona que nos escucha se haga una idea de los ejercicios que se puede encontrar en esa guía que se puede descargar de internet, hemos escogido uno que tiene mucha relación con todo esto que hemos estado hablando en el podcast y que tiene, pues está dentro de la fortaleza del autocontrol desde el modelo VIA, que dentro del modelo Forte, si trabajas con él, sería más la fortaleza del análisis, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el ejercicio, si te acuerdas, Ricardo, se llama, además es que el título es muy chulo, Trato hecho, jamás deshecho, ¿no? Y el ejercicio consiste en eso, tomar un poquito más de conciencia de qué consecuencias tienen algunas de las cosas que hacemos, ¿vale? Para empezar a regularlas. Y empezaríamos recordando y enumerando pues aquellas situaciones diarias que hemos hecho a lo mejor de forma un poco irreflexiva, ¿vale? Sin tener muy en cuenta el análisis. Y te pone ejemplos, ¿no? Ya en el ejercicio como correr por clase empujando a los compañeros, no pedir el turno para hablar, quitamos a los demás su juguete preferido o empujarnos a ir a la fila, pues cosas que son súper habituales en el día a día, ¿vale? Y luego vamos viendo cuáles son en esa pues cartulina también que vamos a diseñar, vamos a poner en una parte pues cuál sería esa conducta un poco más irreflexiva y cuál sería la consecuencia, ¿no? que tendría. Imaginaros, pues tiramos a los compañeros cuando hacemos cosas así, o hablamos todos a la vez y no nos enteramos al final de lo que estamos diciendo, cuando no compartimos y acabamos peleándonos también y al final uno acaba llorando, o nos caemos en el caso de la fila, ¿no? Que realmente vean desde ese análisis previo qué es lo que va a suceder después y que a veces no se tiene en cuenta en el momento en el que está sucediendo. Y entonces colocamos ese mural en un lugar donde se pueda ver y es muy importante luego de forma diaria ir haciendo una revisión, ¿vale? De cuál ha sido un poco, pues eso, la conducta que ha tenido cada uno y si ha tenido en cuenta todo esto, si lo ha seguido o no lo ha seguido. Con el objetivo también de eso, de generar consciencia. Y es recomendable a veces también pues que en ese análisis diario, en esa revisión diaria, podamos poner un refuerzo, que ya el docente pues decide si es un refuerzo más individual, más grupal, depende un poquito del grupo, ¿no? Incluso en la información de la técnica te dice algunas ideas de refuerzos positivos que puedes llegar a utilizar, como recibir un diploma de felicitación, poder elegir el rincón de juego preferido, tener un tiempo extra de recreo, llevarse a casa el cuento que más le gusta. Bueno, pues en función del niño, del tipo de grupo que tengas, pues puedes ir eligiendo algo así. Y de esta forma, pues hacemos deseable esa conducta y lo dicho, le damos como esa importancia a cosas pues tan diarias como el trabajo del autocontrol o del análisis. ¡Ole! Y esto se puede hacer en clase y, por supuesto, también en casa. No tiene por qué circunscribirse al ámbito educativo de la escuela. De hecho, justamente es lo que os iba a preguntar, porque yo ya me adelanto que muchas personas nos van a decir, pero esto solo es para la clase, esto solo sirve para los profes, estos son cosillas que podemos empezar a poner en práctica también en casa, ¿verdad? Uh-huh. Eso es. Mi opinión es que sí, pero que conteste Ricardo. Ay, perdón. Sí, no sé si me he adelantado. No, dale, todo dale. tuyo. Sí, estaba revisando el programa Aulas Felices. Esta actividad que habéis comentado, trato hecho, jamás deshecho, está dentro de la fortaleza número 18, que se llama prudencia. Es una fortaleza que tiene mucho que ver, efectivamente, con la atención plena, que tiene que ver con ser cauteloso a la hora de tomar decisiones, no asumir riesgos innecesarios, no decir ni hacer nada de lo que uno después se pueda arrepentir. Es una actividad que nosotros diseñamos específicamente para educación infantil, pero bueno, que se puede hacer no solo en el entorno escolar, sino también en casa, claro, igual que muchas de las actividades que hay en el programa. Lo ideal en este sentido es que haya un acuerdo entre familias y profesorado para que vayamos en la misma línea y que lo que se vaya trabajando en el centro educativo tenga su reflejo y tenga su refuerzo desde el entorno familiar. Muy bien.
Fabuloso. Bueno, nos quedamos también aparte con esas claves que nos ha dado Ricardo. La segunda que me ha encantado es no tener miedo y empezar ahí a la aventura, a probar uno mismo para saber con lo que te vas a encontrar. Y es cierto que muchas personas, a lo mejor, a mí me pasaba al principio que hablábamos del mindfulness y luego qué es el mindfulness, porque bueno, hay tantas versiones de lo que te cuenta la gente como personas hay, pero es cuando empiezas a practicarlo te das cuenta y cada uno hace el mindfulness y lo ejercita de una manera totalmente diferente. Totalmente. Así que me ha parecido maravilloso que empezásemos por ahí las claves. Ricardo, nos pasa siempre lo mismo, te lo voy a explicar. Mira, disfrutamos tanto de estos momentos que nosotros, mira, apagaríamos la cámara para que ya no grabas y seguiríamos hablando contigo hora y media más. Pero nos dicen que los podcasts tienen que durar menos de media hora y somos buenas alumnas, así que voy a acabar dándote millones de gracias, porque además, que lo sepa la gente, que hemos tenido algunos problemas de conexión y aún así Ricardo ha estado ahí perseverante, No ha sin perdido la perder actitud en ni ningún la momento. sonrisa, intentando por millones de situaciones poder conectar con nosotras, así que te agradezco muchísimo que además hayas abierto este canal de podcast nuevo tú en este ámbito tan bonito que es el mindfulness y en la educación, que a tantas personas les encanta y tanto nos habían pedido, así que muchísimas gracias, Ricardo. Pues muchísimas gracias a vosotras por permitirme estar invitado aquí en esta sesión y bueno, deciros que tanto yo como mis compañeras del equipo SATI, los creadores de Aulas Felices, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Gracias. Ricardo, a ti, Dafne, por supuestísimo. Gracias por estar aquí. Como siempre, con un montón de ideas. Que además me voy. hoy te tengo otra vez más cerca. Y como digo, dejaremos toda la información para que podáis ver todo el programa de Aulas Felices, conozcáis un poquito más a Ricardo y a todo su equipo en las descripciones de todos lados, de Spotify, de YouTube y de todos sitios. Y lo que sí, esperamos vuestros comentarios, vuestras preguntas para hacérselas llegar a Ricardo y que entre todos podamos nutrir y sobre todo también profes, si ya lo han empezado a aplicar, si lo empiezan a hacer, ¿qué tal? Los resultados, que nos mandéis vídeos. Oye, pues a mí me ha pasado esto con mi alumno, porque vamos, la experiencia que nos ha contado Ricardo con la niña diciéndole, mamá, ven aquí, ponte a respirar conmigo. Mira, tiene para precio. mí ya, eso es el gran cambio que hay que intentar dar. Así que os esperamos en las redes sociales. Gracias de nuevo, Ricardo. Sí, muchas gracias a vosotras. Chao. Gracias, Dafne. Chao, Hasta la chao. semana que viene. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en ifp.es y síguenos en nuestras redes sociales.